Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 27 del tomo 1 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 27. La ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad con injusticia. Romanos 1, 18. Hemos estado considerando en general cómo y cuándo se revela la ira de Dios. Y ahora debemos pasar a considerar el siguiente punto que el apóstol pone ante nosotros, a saber, ¿contra qué se revela la ira de Dios? Y la respuesta es clara. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, o retienen, la verdad con injusticia. En otras palabras, el apóstol hace aquí una declaración tremenda y completa. Nos dice dos cosas, la naturaleza del pecado y la total inexcusabilidad del mismo. La ira de Dios se revela contra el pecado, y el pecado es absolutamente inexcusable. Y Pablo desarrolla esos dos temas para nosotros. Debemos tomarlos uno por uno. En primer lugar debemos considerar lo que el apóstol nos dice sobre la naturaleza, el carácter del pecado. ¿Qué constituye el pecado? Y aquí también lo expone de forma global. Hay muchas definiciones de pecado, pero la que el apóstol nos pone aquí particularmente es que el pecado es cualquier violación o transgresión de la ley. ¿Qué es la ley? Bueno, la ley consta de dos tablas. Se nos recuerda cuando leemos los 10 mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo, la primera tabla y la segunda tabla. Se dividen de forma bastante sencilla de esta manera. La primera tiene referencia a nuestra relación con Dios, de modo que la primera forma de ver el pecado es como impiedad. Fuimos creados para la piedad, por lo tanto, no ser piadoso es pecado, que Pablo lo plantea como impiedad. Cualquier transgresión de la primera tabla de la ley entra en la categoría de impiedad, y por lo tanto tiene referencia especial y principalmente a nuestra actitud hacia Dios y a nuestra relación con Dios. Y, por supuesto, la segunda tabla es la que trata de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de nuestra relación con los hombres y las mujeres, padre y madre, vecino, conocido, la vida en este mundo. Ningún hombre vive para sí mismo, todo lo que hacemos afecta a los demás. De modo que la segunda tabla consiste en la definición de nuestras relaciones, nuestros contactos con los seres humanos, Dios en la primera tabla, el hombre en general en la segunda. Y fallar en cualquier punto de nuestras relaciones con otros seres humanos constituye una injusticia. Así que, como ven, el apóstol obviamente tiene estas cosas en mente, toda impiedad, toda injusticia. Primera tabla, segunda tabla, cualquier transgresión de cualquiera de ellas constituye pecado. Es muy importante que recordemos que el pecado, todo el pecado, está realmente comprendido bajo esos dos títulos. Hago hincapié en esto, porque creo que existe un gran peligro de que muchos de nosotros estemos tan preocupados e interesados en pecados particulares, que tendamos a olvidar el pecado en sí mismo, y eso es un error fatal. Encontrará que las personas que no son cristianas nunca se oponen a hablar de pecados, pero odian esta charla sobre pecado, porque es mucho más convincente, por supuesto, como veremos en un momento. Ahora bien, el apóstol, tiene claramente las dos tablas de la ley en su mente aquí, y lo que dice es solo una repetición de lo que nuestro bendito Señor y Salvador mismo dijo en una ocasión. ¿Recuerdan cómo se nos cuenta en el Evangelio de Marcos que cierto abogado se le acercó en una ocasión y le dijo: «Tengo una pregunta que hacerte, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? O, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley?» Y recuerdas que nuestro Señor respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Este es el primer mandamiento. Y el segundo es similar, es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es exactamente lo mismo, la piedad, la rectitud. Y ya veis que es importante que entendamos que, bajo esos dos títulos, está realmente comprendido todo el pecado. Por lo tanto, el apóstol en este versículo 18 está, por así decirlo, exponiendo su texto, y lo que tienen en todo el resto de este primer capítulo es su sermón sobre ese texto. Todo el resto del capítulo es solo una exposición y una ilustración de cómo la humanidad se ha vuelto culpable, en materia de impiedad y también de injusticia. Y lo expone en todos sus horribles y espantosos detalles. Nos muestra cómo la humanidad se apartó deliberadamente de Dios y eligió la injusticia y se glorificó en ella. Nos muestra lo absolutamente inexcusable que es la injusticia, y todo lo que conduce a ella. Nos muestra las espantosas consecuencias que han seguido como resultado de ella.
Y finalmente nos muestra lo que Dios ha hecho al respecto. Este es el contenido del resto de este capítulo, que debemos retomar punto por punto y considerar en detalle. Debemos empezar, por tanto, con esta definición de pecado. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay dos comentarios aquí, que vuelvo a subrayar porque los considero muy importantes. El primero es que estas dos cosas deben tomarse siempre juntas y la injusticia, o, para ponerlas en forma positiva, la piedad y la justicia. Nunca deben estar separadas, siempre deben ir juntas. La historia de la Iglesia da un testimonio elocuente del desastre que se produce cada vez que estas dos cosas se separan. Cuando la gente olvida, por un lado, la importancia de su relación con Dios, o cuando, por otro lado, imaginando que su relación con Dios está bien, olvida su conducta y comportamiento. Las dos tendencias son igualmente peligrosas y fatales para la vida cristiana. Pablo, en otra epístola, habla de ciertas personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Tim. 3, 5. Hablan de Dios, parecen estar interesados en Dios, pueden haber orado a Dios, pero sus vidas lo niegan, y por lo tanto no es real. Nunca debes separar la justicia de la piedad, ni la piedad de la justicia. Estas dos cosas deben ir siempre juntas. No existe la piedad sin la rectitud. Por lo tanto, yo pondría un gran énfasis en eso. Pero dicho esto, me apresuro a decir que es igualmente importante que observemos el orden en que el apóstol las pone. Las dos cosas van siempre juntas, sí, pero es muy importante que la primera sea la primera y la segunda, y no al revés. Quiero tratar de mostrar que esto no es algo que el apóstol hace accidentalmente, o sin pensar, como si pudiera igualmente haber puesto la injusticia antes de la impiedad. En absoluto. Se trata de un punto fundamental y decisivo, debe ir siempre por delante de la justicia. ¿Por qué? Esto, creo, es particularmente importante hoy en día, porque hay, creo, me temo, una tendencia a olvidar este orden, y la necesidad vital de preservarlo. ¿Por qué? Entonces, es importante poner siempre la piedad en primer lugar y la justicia en segundo. ¿O la impiedad en primer lugar y la injusticia en segundo? Bueno, aquí están algunas de las razones. La verdadera esencia del pecado es la impiedad. Eso es realmente lo que constituye el pecado, lo que realmente hace que el pecado sea pecado. Es toda nuestra relación con Dios. En vista de esto, debemos tener claro en nuestras mentes lo que significa la impiedad. Significa un rechazo de cualquier forma, y no importa cuál, a vivir enteramente y solo para la gloria de Dios, y para la alabanza de su santo nombre. Cualquier fracaso en hacer eso, o cualquier falta de deseo de hacerlo, es importante. Volvemos de nuevo a la declaración de nuestro bendito Señor a ese abogado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No puede haber nada más completo que eso. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y no vivir así es ser impío. Sea cual sea el grado, sea cual sea la forma, no importa. Estamos destinados a desear a Dios con todo nuestro ser, y no hacerlo es pecado. Debemos desear conocer a Dios, y considerar como el objeto supremo de nuestras vidas en este mundo, conocerlo. Debemos desear su gloria, y por lo tanto, debemos desear vivir para su gloria. Debemos buscar su voluntad, debemos desear conocer su voluntad. Y nuestro mayor esfuerzo debe ser siempre hacer su voluntad en todas las cosas y en todos los aspectos. Sean cuales sean las consecuencias, eso es la piedad. Eso es lo que se encuentra en la vida de nuestro bendito Señor y Salvador. Su única preocupación mientras estuvo aquí en este mundo fue glorificar al Padre. Puede decir al final, te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera. Juan 17, 4. No vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que le había enviado. Y fíjese en la frecuencia con que se lee en los Evangelios que cuando él realizaba un milagro, la gente glorificaba a Dios, o alababan a Dios. Toda su vida fue vivida enteramente y solo para la gloria de Dios. Dice, no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. Hay piedad en la perfección. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre con ese fin. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es la primera pregunta del Catecismo Menor, y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Ese es el fin principal del hombre.
Y quedarse corto de eso en cualquier aspecto es ser culpable de impiedad, ser culpable de pecado. ¿Ven por qué esto debe ser lo primero? ¿Por qué esto debe ser lo primero? Y no la cuestión de la embriaguez o el adulterio, o esto o lo otro. No, la respuesta es nuestra relación con Dios, y esta concepción de que el hombre está hecho para glorificar a Dios. Nuestro Señor deja perfectamente claro que esto es lo primero, lo principal, lo más grande de todo. Otra razón para anteponer la impiedad a la injusticia es que, después de todo, la impiedad fue el primer pecado. Eso es lo que se encuentra en el tercer capítulo del Génesis, ¿no es así? Allí están al principio Adán y Eva, perfectos, sin pecado, después los miras y ves que han caído, que están en pecado. ¿Pero cómo pecaron? Bueno, recuerda la historia, pecaron de esta manera. Antes de que Eva y Adán comieran el fruto del árbol prohibido ya habían hecho algo más. Habían caído en la transgresión de la impiedad. Lo primero que ocurrió fue el cuestionamiento de Dios, en otras palabras. Estaban restando importancia a la gloria de Dios, estaban dejando de vivir para la gloria de Dios. El ponerse a sí mismos en contra de Dios, eso es impiedad. Así que está obligado a anteponer la impiedad a la injusticia, en la secuencia histórica real, cronológica. La impiedad vino antes que la injusticia, y, por lo tanto, siempre debemos ponerlas en ese orden particular. Pero entonces tengo una tercera, razón para este orden. La injusticia realmente solo es posible debido a la impiedad. No puede haber injusticia sin impiedad porque la injusticia es una consecuencia de la impiedad. Si nuestra actitud fuera siempre correcta hacia Dios, nunca seríamos culpables de actos particulares de transgresión. Mientras la relación permanezca correcta, la conducta permanece correcta. Por lo tanto, esto es lo que controla. De nuevo, lo veis en la vida de nuestro Señor, lo veis en Adán y Eva antes de la caída. Mientras mantuvieron el contacto con Dios, todo estaba bien. Pero cuando no repudiaron la insinuación del diablo sobre el carácter de Dios, el contacto se rompió y se alejaron de Dios, y entonces cayeron en actos definitivos de transgresión. Así que de nuevo hay una consideración importante. Hay otra, que es una práctica muy importante. La única manera de convencer a todas las personas de pecado es anteponer la impiedad a la injusticia. Verán, cuando se llega a la injusticia se trata obviamente de cosas particulares. Y tenemos una lista horrible de ellas aquí, al final de este capítulo. Ah, sí, pero hay ciertas personas que pueden leer una lista como esta, o la de Corintios 6, 9, y pueden decirse a sí mismas que están totalmente libres de culpa, no son abusadores de sí mismos con la humanidad, ni afeminados, ni borrachos, ni injuriosos, ni ninguna de estas cosas, y, por supuesto, simplemente sienten que no son pecadores. Es casi increíble, pero estoy seguro de que todos hemos conocido a alguien que se encuentra en esa situación. Muchas veces he tenido personas que me han dicho algo así: sabe, tengo que ser muy honesto. Si dijera que me siento pecador no estaría diciendo la verdad. No. Lo que estas personas quieren decir, por supuesto, es que como nunca han sido culpables de estas acciones particulares, porque nunca han sido culpables de ninguna de las cosas de su pequeña lista particular, sienten por tanto que no son pecadores. Nunca han sentido la necesidad de clamar por misericordia y por perdón, y más bien sienten que estas personas de las que leemos en la Biblia y en las biografías que claman a Dios para que se apiade de ellos son quizás un poco anormales, o que se trata de fantasía poética y de la tendencia natural a exagerar o a dramatizar en exceso. No los entienden. Dicen, sabes, nunca he sentido que soy un pecador a los ojos de Dios. Y, por supuesto, el tipo de persona que dice eso, en realidad está diciendo que nunca se ha enfrentado a la cuestión de la piedad y al terrible pecado de la impiedad. Nunca ha visto que el primer pecado, la esencia misma del pecado, es la impiedad. No hay mayor pecado que sentir que tal como eres, sin ayuda, eres apto para estar en la presencia de Dios, porque significa que no tienes ninguna concepción de la gloria y la majestad y la santidad de Dios. Y eso en sí mismo es un pecado del más profundo tinte. Significa que tienes un pequeño Dios propio que has conjurado en tu propia mente. Un Dios que es más o menos como tú mismo. Si tuvieras tan solo una idea del Dios que se ha revelado en la Biblia y en Jesucristo, ¿por qué? De inmediato serías consciente de tu indignidad y tu impureza. ¿Cuántos días han pasado y no has pensado en Él, no le has dado las gracias, has dado todo por sentado? ¿Estás viviendo cada segundo para su gloria? Permítanme repetirlo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hacer eso es no glorificar a Dios, y por lo tanto es un pecado terrible. Ya ven la importancia de anteponer la impiedad a la injusticia. No hay nada más fatal que dejar de lado la impiedad y pensar solo en términos de injusticia. Esta es la razón por la que tantas personas llegan a la conclusión de que no son pecadores en absoluto. Pero en el momento en que usted se enfrente a la impiedad, entonces no tendrá ninguna dificultad para entender. Como Pablo pudo decir. En el tercer capítulo de esta gran epístola, no hay justo, ni siquiera uno. Porque todos pecaron y ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios, vv. Yo, 23. Así es como nos condena a todos. Así es como, se tapará toda boca, y todo el mundo será culpable ante Dios, v19. No porque hayan hecho esto o aquello, sino porque han quedado desprovistos de la gloria de Dios. Y no tenemos derecho a quedar desprovistos de la gloria de Dios, esta es la exigencia de Dios. Y fallar es ser culpable de un terrible pecado. Pero permítanme continuar y ponerlo de otra manera. Es pecaminoso e insultante para Dios creer que la moralidad o la rectitud son posibles aparte de Él. Y eso es lo que se implica cuando la gente antepone la rectitud a la piedad. Sugiere que se puede tener una moralidad al margen de Dios, cierto, como les señalaré en un momento. No se puede tener, pues no puede suceder. Pero incluso creer que puede suceder es pecado, porque, como les he estado mostrando, estas cosas están tan interrelacionadas que solo la piedad puede conducir a la rectitud y por lo tanto, sugerir que se puede tener rectitud, moralidad o ética, sin Dios, y el poder que solo Él puede dar, es restarle gloria a Dios y es pecar contra Él. Pero mi sexta razón, y la última, es que después de todo, es el asunto principal sobre el que todos seremos juzgados. ¿Oh sí? Nuestras obras nos seguirán, todas las cosas están escritas en el libro, pero el asunto primordial sobre el que todos seremos juzgados es precisamente nuestra relación con Dios, nuestra respuesta a Dios en todo lo que Él es, y en todo lo que ha hecho, principalmente, por supuesto, su envío de su único Hijo al mundo. Pero incluso antes de todo eso está nuestra relación con Dios mismo, pues ahí está, hay 6 razones. En todo caso, que nos muestran la importancia vital de anteponer la piedad a la justicia, y el pecado de anteponer la injusticia al pecado de la impiedad. Ahora considero esto tan importante que quiero hacer algunos comentarios y sacar algunas deducciones, porque me parece cada vez más que no podemos entender el mundo moderno ni la Iglesia tal como es hoy, a menos que tengamos claro este punto en particular. Yo sostendría que toda la causa de los problemas del mundo actual, y desde hace muchos años, se debe a que los hombres han ido olvidando esta secuencia, este orden. Es que durante varios años, y es cierto, por desgracia, hablando de la Iglesia cristiana en general, así como del mundo, los hombres se han interesado por la religión sin Dios, o, si se quiere, se han interesado por la moralidad sin Dios, o por la rectitud sin la santidad. Ahora bien, para mí este es un punto histórico muy importante y fascinante. ¿Cuándo llegó exactamente? No estoy muy seguro, pero ciertamente llegó hacia la mitad o el final de la era victoriana. Ha ocurrido muchas veces antes en la larga historia de la Iglesia cristiana. La Iglesia comenzó con la piedad, y la rectitud siguió como resultado de ella. Sí, pero la tendencia siempre es olvidar la piedad y pensar que se puede seguir con la rectitud. Y, por supuesto, este es el pecado peculiar de la gente buena. Hay ciertas personas malas que no están interesadas en la rectitud o la piedad. No las estoy considerando en este momento, estoy considerando a las personas buenas. Hay personas a las que les gusta tener una sociedad ordenada. No les gusta la embriaguez y la inmoralidad y todo ese tipo de cosas, les gusta una sociedad agradable, decente, respetable, ordenada y respetuosa de la ley. Eso es lo que realmente quieren, para poder vivir en paz y sin problemas. Y su peligro siempre es imaginar que se puede tener una religión sin esta relación vital con Dios. O sí, dicen, es bueno ser religioso, después de todo. Cuando un país es religioso siempre se tiene una sociedad mejor ordenada, no habrá tantas huelgas, etc. Y no habrá tantos litigios. Si tan solo la gente fuera religiosos se evitarían estas disputas industriales, etc. Así que tienden a pensar que, en un momento como este, un país necesita un poco más de religión, y por eso llaman a la Iglesia para que les ayude a resolver sus problemas. La religión produce moralidad, dice esta gente. No están interesados en glorificar a Dios.
No se proponen amarlo con todo su corazón, mente, alma y fuerza. En absoluto. Pero, dicen, enseñen la religión en las escuelas, eso hará que haya una mejor disciplina. Hará que los niños se comporten mejor. Solo hay que meter en sus mentes estos grandes principios de comportamiento y moralidad. La enseñanza moral es muy buena. Ahora me temo que en muchos aspectos Thomas Arnold de Rugby fue el principal responsable de esto, la llamada religión de la escuela pública, que se preocupa por producir un caballero, no un santo, sino un caballero. Ya ven la distinción. Un hombre debe comportarse correctamente. Tiene que ser ordenado en su conducta. Pero no están realmente interesados en un conocimiento vital de Dios. Es un intento de tener rectitud sin piedad. O, es un pensamiento espantoso, esto, pero se puede ser religioso sin ser piadoso. Puedes disfrutar del culto público sin conocer a Dios. Puede gustarte la cosa en sí, la religión, la predicación, el canto, la oración y todas esas cosas, pero no hay un verdadero conocimiento de Dios, ni una verdadera sed de Él, y no hay nada más terrible que eso. Creo que si lo elaboran en sus mentes, verán cómo tiende a suceder a lo largo de una serie de líneas. Ya les he dado una ilustración, Thomas Arnold. De nuevo, y no quiero ser injusto en lo que digo, pero lo pongo para su meditación, para su consideración. ¿No ocurrió algo así en la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes? Empezó bien, no hay duda de ello. Me pregunto si sigue siendo así. No cambió de repente el énfasis hacia lo social, la mera conducta y el comportamiento, algo bueno para mantener a los jóvenes fuera de la calle, algo bueno para que se reúnan y tengan su vida social y sus juegos en una atmósfera cristiana. Así es como empezó. Poco a poco se olvidó a Dios y se puso el énfasis en la rectitud. Y al final se llega a un punto en el que a veces se tiene la tentación de preguntar, bueno, ¿todavía entra lo cristiano, o el interés es total y únicamente en lo social? Conozco a muchos amigos del Ejército de Salvación que se hacen la misma pregunta. Todos sabemos cómo empezó. Pero, como ven, el interés social tiende a entrar y la gente se preocupa solo por el comportamiento y así se olvida lo vital. Sugiero seriamente que la única manera de entender el estado del mundo y de la Iglesia hoy en día es darse cuenta de que todo se debe al hecho de que hemos olvidado que la piedad debe venir siempre primero, y que la rectitud solo la sigue, y que no se puede tener verdadera rectitud sin piedad. Este es mi segundo punto, mi segundo comentario. El mundo actual está demostrando que no. Ahora he trazado la historia para ustedes. El hecho es que el mundo actual está lleno de injusticia y de inmoralidad y amoralidad, el tipo de cosas que Pablo pasa a describir. ¿Por qué hemos vuelto a eso? Hemos vuelto a eso por la misma razón que he estado dando. Los hombres pensaron que todavía se podía tener una conducta y un comportamiento cristianos sin la experiencia vital. Dijeron, no importa lo que creas sobre el Señor Jesucristo, despréndete del nacimiento virginal, despréndete de los milagros, despréndete de la expiación sustitutiva, despréndete de la resurrección. Así, pero tengamos la enseñanza de Jesús, el Evangelio social, el Sermón de la Montaña. Eso es lo que decían hace 30, 40 y 50 años. Se alejaban de la piedad y se concentraban en la justicia, en la aplicación social del Evangelio. Decían, esta salvación personal de ustedes, los evangelistas, esta confrontación personal con Dios y esta experiencia personal al enfatizar esto, no prestan atención a la ética y a la moral y a las condiciones sociales. Ahora, nosotros, dicen, nos preocupamos por la sociedad, vamos a introducir el énfasis social. Pero ya vea lo que ha conducido. Habiendo conseguido la moral social no hay una vida ética, el estado de la sociedad es impío, es injusto. Está descompuesto en la moral. ¿Por qué? Bueno, porque nunca se tendrá moralidad sino como resultado de la piedad. No se puede hacer. La Biblia nos dice que no puede hacerse, y al tratar de ponerla en práctica el mundo moderno lo está demostrando. Si Dios no está en su religión será inútil. Y el mundo actual está demostrando este punto en particular. Pero como digo, por desgracia, lo mismo ocurre también en el ámbito de la Iglesia y me pregunto si los evangélicos podemos afirmar que estamos absolutamente libres de culpa en este punto, permítanme decirlo así, si empezamos con el hombre en lugar de con Dios, somos culpables de invertir el orden bíblico, en nuestra predicación, en nuestra evangelización, en todo lo demás.
Y les sugiero solemnemente que corremos el peligro de olvidar a Dios. Voy a decir algo que puede ser malinterpretado, pero que es vital. Hay una tendencia a lo que yo llamaría una jesusología. Hay cristianos que nunca mencionan el nombre de Dios Padre, solo el del Hijo. Eso no es bíblico, amigos míos, es un error. No se pone ni siquiera al Hijo delante del Padre. El Hijo nunca se puso allí. ¿Y cuál fue el objeto y el propósito de su venida a este mundo? ¿Fue simplemente para traernos a Él? En absoluto. Fue para llevarnos a Dios. Ese era el objeto. Todo debe centrarse en Dios el Padre. Pero nos hemos vuelto tan subjetivos, estamos tan interesados en nosotros mismos y en nuestros problemas, que concebimos la salvación, no como algo primordial que nos lleva a Dios, sino como algo que nos da. ¿Y cuál es el resultado? Una falta del sentido de Dios en nuestros servicios, una falta de reverencia, una falta de temor, una falta de santidad, una ligereza, una glibnis, como nunca encontrarán en las Escrituras, que es impensable en el caso del apóstol Pablo, y aún más en el caso del propio Señor Jesucristo. La superficialidad, la labia, la ligereza. Todas esas cosas entran porque nos hemos olvidado de anteponer la piedad a la justicia. Por supuesto que el Evangelio nos libra de pecados particulares y nos da experiencias particulares, pero no debemos empezar por ellos, empezamos por Dios, por nuestra relación con Dios. Cuando eso está terriblemente mal, es mucho peor que todo lo demás. Y hasta que eso no se arregle no nos servirá de nada aunque las otras cosas se arreglen. Así que, como ven, se deduce que, debido a que existe una concepción tan inadecuada del amor de Dios y de la gracia de Dios, y del carácter y el ser santos de Dios, es por lo que hay tan poca alabanza, alegría y acción de gracias verdaderas de corazón. Una mateada y una alegría no es la alegría cristiana. La alegría cristiana es la que se da cuenta de la santidad de Dios, de la profundidad del pecado y de que Cristo viene del cielo y se entrega a sí mismo con sangre por el hombre arruinado. Eso lleva a una alegría santa y a una acción de gracias, una alegría indecible y llena de gloria. Soy injusto cuando digo que me temo que a veces hay una ausencia de tal alegría y verdadero regocijo entre nosotros. Si la hay, se debe a que hemos antepuesto algo a la piedad. Bien, permítanme resumirlo diciéndolo así, no hay, por tanto, verdadero evangelismo sin poner estas cosas en el orden correcto. El propósito principal del evangelismo es llevar a los hombres y mujeres a Dios, a la relación correcta con Dios, a tener una actitud correcta hacia Dios. Nada debe venir antes de eso. Ningún beneficio debe siquiera considerarse antes de eso. No debemos ofrecer a Cristo en ninguna capacidad antes de haber comenzado con eso. Para nosotros fallar en esto es abrir la puerta a todos los cultos y a todas estas otras agencias que pueden hacer feliz a la gente y darles liberación, etc. Y, seamos muy claros sobre esto, los cultos están teniendo éxito. La ciencia cristiana está floreciendo, el adventismo del séptimo día, los testigos de Jehová, así llamados, y todas estas cosas, consiguen sus multitudes, obtienen sus resultados. Y la gente da testimonio de la maravillosa diferencia que ha supuesto para ellos. La psicología y todo tipo de cosas pueden hacer lo mismo. Pero ese no es el argumento serio. El argumento serio es que está violando el orden que Dios mismo ha establecido. Recuerden cómo empiezan los 10 mandamientos, no empiezan con la segunda tabla, sino con la primera, y, por lo tanto, el evangelismo debe empezar en el mismo punto. Debemos decir a los hombres y a las mujeres que, sea cual sea su situación, si son felices o miserables, si son morales o inmorales, la cuestión es esta: ¿cuál es su relación con Dios? ¿Están viviendo enteramente, solo, para su gloria? Y debemos decirles que si no lo hacen, entonces son pecadores. Eso es pecado. No los actos particulares, sino simplemente eso, al Dios que nos ha hecho. Cualquier cosa de nosotros mismos es pecar contra Él gravemente, y es merecer el castigo y la condena del infierno. Para que vean que cuando evangelizamos no nos interesan principalmente las preocupaciones de la gente, cómo han vivido o qué han hecho, sabemos que cada uno de ellos es un pecador, tanto los respetables como los demás. Y por eso, en cierto sentido, dar testimonio no tiene sentido si se parte de la piedad. ¿Este es el objetivo? ¿Están en una relación correcta con Dios? ¿Le conocen? ¿Le honran y viven para su gloria? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo principalmente para llevarnos a Dios. ¿Dios estaba en Cristo, haciendo qué?
reconciliando al mundo consigo mismo. Eso es lo primero, devolver a los hombres y mujeres a la relación en la que Él los hizo originalmente y para la que los destinó. Tengamos siempre presente, pues, la importancia de observar el orden. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No estaría mal dejarlo así. Toda impiedad. Y nuestra impiedad es simplemente algo que hace que nuestra posición sea aún peor. Merecemos el infierno porque somos impíos, y todos los que siguen siendo impíos irán allí. La ira de Dios se revela desde el cielo contra